Esa. La pregunta es, ¿por qué lo industrial es tan barato? Bueno, sabemos además que es adictivo, o sea, sabemos que es como una droga, ¿no? Que no puedes dejarlo. ¿No vemos cuánto? ¿Un 2% del queso en toda España? Somos realmente los que estamos haciendo que el queso vaya ocupando un mejor sitio. ¿Cuánto del queso total en todo el mundo es de oveja? Es un 1%. Es que es un 1%, es increíble. O sea, algo que yo para mí es mi día a día y que a ti es tu 100%. Y que pienso, es mi 100% y pienso que es lo normal, a nivel mundial no deja de ser una rareza. El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas y asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, te vienes, vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje, para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los 5 sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión. Hola a todos, seguimos en Serrada, en el mismo pueblo y a unos 200 metros de donde hemos grabado hace un rato. Para ti habrán pasado una semana, pero para nosotros hace 10 minutos, y estamos en una de las queserías más emblemáticas, para mí, mi favorita de Castilla y de queso castellano, y estamos con Jesús de Campoveja para que nos cuente un poco de algunas preguntas que mi padre le... Ya estás poniendo privilegios aquí a la gente, ya te vas poniendo Estamos poniendo presión sobre Jesús para sacar todo ese zumo que podemos aprovechar de él. Bueno, desde luego es una de las que serían más míticas, yo creo que es de las que más hemos visitado también, aunque tengo que decir una anécdota que todos tienen que saber. Cuando este tenía 13 años, llevábamos 13 queserías en 10 días, y cuando llegamos aquí, que era la última, pues prefirió quedarse jugando con los Pokémon. Es que encima me acuerdo que abríamos... Mauro, ¿cómo te ha vendido, macho? Encima, no aparcó fuera en la calle, sino que aparcó dentro del patio, y abrías la puerta y hacía una peste a humo y decía, papá, yo aquí no bajo, si huele a humo. Y bueno, tu hermano fue el que nos enseñó, era la primera vez que veníamos aquí, y me acuerdo cuando bajé aquí, porque para mí es uno de los sitios más atípicos de queserías de nuestro país, lo que tienes aquí. Bueno, atípico a día de hoy, ¿verdad? Hace 60 años era lo normal. Y lo bueno, que eso sigue siendo lo bueno también. Sí, la verdad es que es una zona muy especial la que estamos, y es quizá la que todo el mundo cuando viene en todas las excursiones y tal, pues se queda mirando y diciendo, ¡oh, qué bonito! Y empieza a darse vueltas por los pasillos, metiéndose entre quesos, se saludan unos a otros en una estantería, otro entre quesos, no sé qué, y a grabarse y a hacerse fotos, ¿no? Es una zona muy bonita, es la maduración del queso pues más tradicional, en tabla de madera, estamos en zona subterránea, además arriba es cámara, en la parte de arriba, por lo tanto aquí el frío ya lo tienes de serie, la humedad, como estás bajo tierra, la tienes de serie, trabajas con madera, por tanto tienes una circulación fantástica de los mohos que se desarrollan en nuestros quesos, y bueno, hay unas condiciones pues muy tranquilas, muy pausadas, pues lo que requiere al final el producto, una maduración y una evolución pues tranquila y larga. Pero bueno, una de las cosas que se diferencia a Campoveja es
esto, ¿no? Que están de lado. Sí, los quesos están en tabla hasta que tienen una cierta curación, y cuando tienen una cierta curación, pues ya les podemos poner de canto, no se va a deformar, va a aguantar bien y está todo el ventilado. Es un sistema que bueno, ya fue mi abuelo por ahí en los años 50 y tantos cuando lo desarrolló. No sé si porque se lo comentaría o lo vería en algún lado o si fue imaginación suya. El caso es que lleva 70 años el sistema y no le cambiamos. No. Ni queremos. No, porque es otra de las cosas que diferencian, y además Sí. incluso en la fotografía, y también es muy peculiar, a lo mejor lo hizo, ¿cogen más quesos? Coge más quesos, sí. Cogen más quesos. Sí, en la tabla metemos 9 quesos y ponemos 2 tablas, son 18, mientras que en el palo metemos 28, entran 10 más. ¡Wow! No, él sabía. Lo hizo con idea. Sí, no era tonto. Bueno, tierra... Y luego otra señal de identidad también son las marcas del paño, que se ven siempre en nuestros quesos, que la mayoría de los quesos tipo castellano, tipo manchego, bueno, manchego es obligatorio, pero tipo castellano, la gran mayoría también pues tienen el cincho habitual, no sé cuál. Y yo siempre he dicho, no, yo quiero mantener que se vea el paño, que se utiliza el paño de algodón en la elaboración, y para mí es una señal también de identidad, de artesanía, y que tampoco queremos cambiar, vamos. Bueno, tierra castellana, ¿no? ¿No tenéis denominación? Sí, ya está aprobada la IGP. Wow. Ya está aprobada la IGP. Y vamos a empezar a etiquetar con IGP ya. ¿Cuál va a ser la IGP? IGP queso castellano. ¿se llama? Queso castellano. IGP queso castellano. Y bueno, es para el queso de oveja. Solo queso de oveja. No, por ejemplo, el ahumado o el trufado no podrán estar en la IGP. ¿Vale? Sí. Pero ¿Y el patamulo? lo que es tampoco. Es este formato de queso elaborado con oveja. Eso es. Solo es el queso tradicional. Estamos en una zona, sobre todo de Europa, donde más leche de oveja hay. ¿Vale? Tradición milenaria. ¿Por qué cuesta tanto hacer un tipo de denominación aquí? Y Bueno, ¿por qué es tan fácil o llevan tantísimos años en otros lados? ¿Por qué crees que ha sucedido? Bueno, a ver, las ovejas en España están principalmente, un 55% en España, en Castilla y León, y luego ya iría en Castilla-La Mancha, que tiene más o menos la mitad, el 25 o 30%, ¿no? Y luego ya el resto, que es muy poquito, si tú sumas, te queda muy poco, ¿no? Entonces, dices, sí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha llevan 25 años con DO. ¿Cómo es posible que aquí no? Bueno, aquí tenemos que, no nos podemos olvidar que hay una DO, que es queso zamorano, desde hace ya unos cuantos años. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que al crearse la DO zamorano, que se ciñó a Zamora, dejó fuera pues Valladolid o Palencia, que tienen casi tanta leche como Zamora, ¿no? Especialmente Valladolid. Entonces el queso de Valladolid siempre había estado un poco desamparado. Pero el problema vino después que el queso de zamorano también está desamparado. ¿Por qué? No el zamorano DO, sino la mayoría del queso que se hace en Zamora. ¿Por qué? Pues porque al final la DO zamorano en su día metió la que era la oveja, para la elaboración del zamorano metió la que era la oveja tradicional de toda Castilla y León, que es la oveja churra. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día oveja churra prácticamente solo se utiliza para carne, se utiliza muy poquito para leche, muy poco. Entonces, queso zamorano, la DO, tiene muy poca leche, apenas tiene leche, entonces no tiene crecimiento, no puede avanzar porque no hay muy poca leche de oveja churra, ¿vale? También oveja con poca producción, ¿no? Es una oveja con muy poquita producción. Y cuando estamos en un mundo globalizado, claro, no, ya hay mucho más problemático. Claro, y que, hombre, que es una oveja que para carne es fantástica, porque es la carne, bueno, de hecho tenemos la fama del lechazo, ¿no? En toda la zona, porque evidentemente es una carne fantástica, súper suave y tal,
pero a nivel de leche o vale el doble o no es sostenible, porque es muy poquita la leche que da. Claro, y en un mundo globalizado, lo que estamos hablando, donde se tienen que comprar los alimentos, donde entras a competir con muchísimos factores diferentes en otros sitios, donde también hay mucho... Es complicado. De todas formas, veremos el futuro de la leche de oveja, porque o mucho cambian las cosas o el futuro está comprometido. Tenemos que darnos cuenta que una explotación de vacas se mecaniza, y están mecanizadas ya muchas al 100%, o sea, que son propios robots los que empujan a la vaca, los que la ordeñan, sin que intervenga una persona. En ovejas al final es necesaria el trabajo físico, por mucho que tengas ordeñadoras, mucho que tal, el trabajo físico diario no te lo quita nadie. Y no hay gente que quiera trabajar el sector primario, muchísimo problema. Muchísimo. Entonces, está verdaderamente comprometido. El futuro de la leche de oveja y cabra está comprometido. Aquí siempre lo hemos vivido como algo normal, porque estamos en una zona, lo decíamos antes, sí, que de mucha leche de oveja, de muchas ovejas. Pero bueno, si tú te vas realmente a lo que es el mundo globalizado que acabas de comentar, ¿cuánto del queso total en todo el mundo es de oveja? Es un 1%. Es que es un 1%, es increíble. O sea, algo que yo para mí es mi día a día y que para ti es tu 100%. Y que pienso, es mi 100% y pienso que es lo normal, a nivel mundial no deja de ser una rareza. Y eso que tú eres una de las personas en nuestro país, que también tenéis una tienda, ¿vale? Donde has trabajado, has consumido muchísimo queso. Imagínate otra gente cuando se le dice que más de un 90 y pico % es leche de vaca, no se lo imagina. Sí, sí. Yo creo que tenemos, siempre lo digo, la suerte que tenemos en nuestro país de ser de los países donde más elaboramos queso de cabra y más se elabora queso de oveja. Sí, sí, claro, el duda. porcentaje para nosotros es diferente. Pero vamos a hablar un poco del pasado. ¿Quién es el Lumbreras? Porque claro, seguro que habría mucha tradición en esta zona, tanto de vino como hemos hablado a veces, como también de quesos, porque era lo que hay, del mundo del cereal y todo esto. Sí. ¿Quién es el que dice, wow, venga, queso, la familia? Pues a ver, mi abuelo era panadero. Era panadero y lo que pasa es que su cuñado, mi abuelo se llama Félix, su cuñado Luis, que vivía en Barcelona, pues cada vez que venía, pues compraba quesos y los llevaba para allá, ¿no? Inicialmente para comérselos, pero luego ya pues empezaba a vender a fulanito, a menganito, a un amigo, no sé. Claro, luego ya le dijo, oye, Félix, ¿y tú me podrías enviar quesos? Porque no, yo voy de Quintas a Breva, ¿no? Antes se viajaba muy poco. No es como ahora. Antes un viaje Valladolid-Barcelona era un viaje que se hacía una vez al año y gracias. Ahora Jesús tiene a 2 de Alicante cada 2 por 3. Dos viajeros que vamos, no paráis. Bueno, pues entonces pues mi abuelo pues empezó a ir a los pastores de la zona, le cogía el queso que había hecho cada uno y lo ponía en el tren y iba ahí durante días ahí en el tren hasta Barcelona. Llegaba allí y su cuñado pues lo cogía en la Renfe y lo vendía. Y empezó a ir a más y claro, ya llegó un momento en el año 52 que le dice, oye Félix, tenemos un problema y es que claro, a fulanito le vendo un mes un queso, se le va a vender al mes siguiente y a lo mejor pues le toca de un pastor totalmente, que lo hace totalmente distinto y tal y cual, y no se parece nada. Y me dice, jo, con lo rico que estaba el anterior, este no me ha gustado, este no sé qué, tal. Y no podíamos que fuera todo un poquito más, no digo igual, porque estamos hablando siempre de quesos artesanos, pero un poquito más regular y tal. Y dice, ¿por qué no les dices que les compras la leche en vez de ir a por los quesos? Y bueno, pues entonces mi abuelo ahí se lo comentó a los diferentes pastores del pueblo y de los 2 o 3 pueblos de al lado. Y bueno, pues encantados, porque al final hay que entender que aquello lo hacían normalmente las mujeres de los pastores, es decir, se ordeñaba, el pastor se iba todo el día al campo con las ovejas y las mujeres con la leche que había quedado, pues hacían el queso, luego con el suelo el requesón, luego con el igual. Estaban todo el día con historias, entonces pues bueno, pues fue un poco liberación también en el sentido
y se empezó a recoger la leche. Se empezó a hacer el queso y a enviar a Barcelona. Y esos fueron los orígenes. Y a partir de ahí, pues luego ya pues fue poquito a poco creciendo y evolucionando. Qué bueno, qué bueno. Porque luego... Y dejó de ser panadero, ¿no? Claro. Ya, me lo imagino. Como Superman. Sería Superman. Sí. Porque, bueno, tercera generación, 3 hermanos. 3 hermanos trabajando en la quesería. Somos 5. Por eso. Somos Sí. 5. 3 hermanos trabajando en la quesería, 2 por su mundo. Sí. ¿Y qué es lo que hace que 3 hermanos decidáis qué tiene este mundo? ¿Qué te voy a decir a ti, Andrés, con lo que engancha esto? Yo quiero que me lo digas tú. Ya este que incluso se quedó en el coche y mírale ahora. No, la verdad es que todo la gente que verá esto, que es seguidora vuestra y que por lo tanto es bastante fanática del mundo del queso, y vuestra, sabe lo que tenéis unos cuantos frikis detrás, que ahora hablaremos de las tipologías de quesos que elaboráis, que telita. Sí, la verdad es que es un tema que engancha, o sea, es que es así, no lo puedes evitar, ¿no? O sea, a mí en general me gusta el mundo de la alimentación, me gusta mucho, pero el queso es que, bueno, sabemos además que es adictivo, o sea, sabemos que es como una droga, ¿no? Que no puedes dejarlo. Realmente se cuentan con los dedos de la mano los días del año que no como queso, o sea, y es porque me duele mucho la cabeza y no quiero comer nada. Pero incluso con un poco de dolor de cabeza me tomo queso, o sea, y a lo mejor estoy aquí y me subo a almorzar un cacho y como queso. Y mi padre, toda la vida, de almuerzo, queso. O sea, estando toda la vida trabajando en el queso, vas a almorzar queso. Porque, claro, lo que estamos hablando engancha, te enamoras, el queso tradicional, pero aquí es donde viene Jesús. Antes de eso, que nos cuente un poco, porque aquí se pilla la leche, se elabora y luego se madura. ¿Qué porcentaje de importancia crees que tiene cada cosa? Quiero decir, del producto final, del queso que vendemos, el que quieras, el semicurado o el añejo, que puede ser más chulo. Sí. ¿Qué diferencia o qué importancia tiene la leche, qué importancia tiene la elaboración y qué importancia tiene la maduración para el producto final? Efectivamente, es algo que explico mucho porque, y pongo la semejanza del vino siempre, ¿no? Porque al final, en el mundo del queso en España, hemos estado muy concentrados en lo que yo llamo la segunda pata, que es la elaboración, pero no hemos prestado poca atención a la primera y a la tercera. Y pongo la analogía del vino, ¿no? En el mundo del vino sabemos que una pata esencial es la tipología de la uva, del campo, la altura del campo, la cepa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el mineral que tiene, el terreno, cantidad de factores previos a la elaboración. Bueno, pues esa pata también la hay en el queso y es esencial, que es el animal, la alimentación del animal, las condiciones del animal, una vez que sacas la leche, los tratamientos de la leche, que puede decir uno, bueno, sí, pues pasteurizada o no pasteurizada, sí, y lo que no es pasteurizada. El 80% de los quesos, o el 90% de los quesos industriales que aparecen como leche cruda, están termizados realmente, que como en España no se diferencia, porque si no es pasteurizado no hay que poner nada, no pongo nada, y se pone como leche cruda, pero no es lo mismo. Luego hay más cosas en el tratamiento de la leche que simplemente el procedimiento térmico, que es las homogenizaciones, etcétera. Es decir, hay muchas historias previas a la elaboración, es decir, con el ganado y con la leche, previo a la elaboración. Y eso es una pata esencial. Lo mismo que el campo en el vino, ¿no? Luego está la elaboración, la elaboración del vino y la elaboración del queso, eso no discutimos nada, ¿no? Es en sí todo el proceso con el que consigues la transformación de la leche en queso.
Pero luego hay una tercera, y cuando hablamos de vinos, todo el mundo lo sabe clarísimo, sí, ese envejecimiento en la barrica, que las barricas sean de roble francés, de roble americano, más tiempo, menos tiempo, en damajuanas, luego la botella, el redondeo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo lo pone en valor y todo el mundo tal. Y conseguimos que un vino, que haya vinos que valen 2 euros y hay vinos que valen 2.000 euros, y en queso no ponemos valor en esa tercera pata que es esencial, que es cómo se afina un queso. Es decir, cómo le tienes en tabla o palo de madera o sobre cestas. Cómo trabajas sus volteos, sus cepillados, sus condiciones de temperatura, de humedad, su aireación, sus frotamientos de corteza, si luego haces un tratamiento de cortezas lavadas, de lo que quieras. Claro. Afinados especiales de subterráneos, al final, claro, es que es todo un mundo y te da... me gusta mucho, cuando hago catas, comparar el semicurado que hacemos con el corteza lavada. 2 quesos, con la misma leche, con casi la misma elaboración y casi la misma curación. Y no se parecen en nada. Pero en nada. Por la forma de afinar el queso. Sí, Pues nada. Sí, hay una cosa que una vez cuando nos juntamos, cuando hacemos lo de Querret, que nos juntamos la Asociación de Queseros Artesanos, que nosotros somos colaboradores, y hay una frase que se dice muchísimo. Muchas veces la gente dice ¿por qué el queso artesano es caro? Y No, es baratísimo. Es baratísimo. Pero muchos dicen que la pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué lo industrial es tan barato? Porque a veces en lo industrial, no estoy generalizando, digo que lo industrial es necesario en esta sociedad. Sí, totalmente, ¿vale? totalmente. Pero muchas veces lo que menos llevan es leche, ¿vale? En nuestro país también, qué casualidad, no está legislado y se pueden poner muchísimos otros productos que no es simplemente leche. Ajá. No jugamos con las mismas cartas, ¿verdad? No, desde luego, desde luego. Pero bueno, esto es como todo, o sea, es trabajo de todos el que haya más cultura. Es una cuestión de cultura, de formación. Y cuando la gente va teniendo cultura y formación, aprecia los productos de verdad, está dispuesto a pagar más. Incluso es cuando ya te dice, de eso acabo de decir yo antes, no, son muy baratos. Sí. Claro, Sí. es que aquí tengo 20 litros de leche de oveja. Se dice pronto. Se dice Ya pronto. ves. 20 litros de leche de oveja ordeñada hace 12, 14, 16 meses. Efectivamente. Que han tenido un trabajo, que han tenido que voltearlo, que ha tenido que elaborarse. Claro, son Claro. volteados todas las semanas, cepillados, Sí. etcétera. Sí, cuando la gente se pone a ver, oye, ¿y cuántos quesos tienes ahí? Tal. Digo, hay que darnos la vuelta todas las semanas. Bueno, digo, inicialmente 2 o 3 veces a la semana. Y me dicen, ¿a todos los quesos? Digo, no, a todos los quesos y a todas las tablas. Ya ves. Hombre, pues os tiraréis aquí, yo que sea. Digo, no, cuando quieras empiezas. Bueno, lo que te estaba preguntando antes, queso castellano, tradicional, el que va a tener también su IGP. Pero ahí es donde viene el Jesús más innovador, más globalizado, ¿no? Que has probado muchísimas cosas y empiezas a hacer cosas diferentes, chulísimas, que ahora después hablaremos también de premios y todo. Cuéntanos qué te llevó a ello y qué son los quesos que haces. Pues sí. A ver, antes comentábamos que hace falta cultura. Bueno, pues la cultura viene, la cultura en general, para la gente en general, tiene que venir tanto de los elaboradores como de los prescriptores. Y es así, o sea, y tenemos que hacer esa labor entre todos, y se está haciendo entre todos. Y gente como nosotros, o gente como vosotros, está ayudando muchísimo a que el mundo del queso evolucione. No lo está haciendo la gran industria, lo estamos haciendo... Es cierto, o sea, esto puede parecer chocante, que gente que movemos, ¿cuánto? Un 2% del queso en toda España.
somos realmente los que estamos haciendo que el queso vaya ocupando un mejor sitio y un mayor conocimiento de la gente, una mayor admiración, una mayor deseo y admiración hacia el producto, ¿no? Y entonces, pues en esa línea, pues cuando todo empieza con la formación, o sea, todo empieza porque seamos personas más formadas en lo nuestro, ¿no? Entonces, antiguamente un vendedor de queso te sabía decir que esto es semicurado y esto es curado, y hoy te coges a Mauro y es una enciclopedia, ¿no? Pues pasa lo mismo con el elaborador. Antiguamente un elaborador pues sabía que tenía que hacer este paso, este otro, no sé qué, no sé cuál, y no sé qué, y tengo el queso, pero no me saques de aquí porque no sé mucho más hacer. Y hoy en día llevamos 12, 14, 15, 16, 18 años que hemos querido aprender, hemos querido tener mucho más conocimiento. ¿Y a qué te lleva el conocimiento? A decir, anda, pues entonces si esto hago esto y tal, pues mira, pues puedo hacer esta variante y puedo hacer no sé qué, y entonces te lleva, el conocimiento te lleva a poder desarrollar nuevas cosas. Y bueno, pues ahí surge primero el desarrollo de lo que hoy llamamos la línea de quesos de autor, luego el desarrollo de los afinados Campo Oveja, y entonces pues tendríamos básicamente esas tres líneas, que son el Campo Oveja tradición artesana, que es lo que curado añejo, IGP, es el semicurado curado añejo, Campo Oveja de autor y afinados Campo Oveja. En Campo Oveja de autor tenemos dos quesos que son los que destacan mucho y son los que más famosos nos hacen, que es el ahumado y el trufado. Y en afinados Campo Oveja tenemos el... Porque el ahumado fue el primero. El ahumado fue el primero de todos, sí. Fue el primero de todos. ¿A quién se le ocurre esto? Un ahumado en Castilla y León donde no hay tradición. Claro, para que entendáis, un ahumadero, para ahumar un queso se necesita un ahumadero que es como una nevera, pero en vez de meter frío, lo que mete es humo. Y al estar los quesos con humo, se impregna la corteza y adquieren ese sabor a humo. Eso es. ¿Vale? Sí. Es cierto que los productos ahumados siempre han sido del norte, evidentemente, y que había sido para que el producto secara, porque si no, pues sitios con excesiva humedad no conseguían secar el producto y tenían problemas en su maduración, ¿no? Pero ahora hablamos de quesos o hablamos de chorizos, sí, o... Muy cerca de León, también es muy tradicional. Toda la parte norte de León, Asturias, Galicia, Cantabria, tanta humedad, País Vasco, o sea, toda la parte norte. ¿Qué sucede? Que dices, hombre, vas probando en esa línea que decía de ir sabiendo más, ir conociendo más, vas probando ciertos quesos, vas haciendo viajes, vas a tal, y dices, hombre, pues se pueden conseguir ciertas notas con esto y tal. Me parece muy interesante. Y ya la guinda del pastel fue cuando estuve en una quesería de Gamoneu, y Gamoneu tiene un ahumado diferente a lo que puede ser los ahumados de San Simón, los ahumados de Idiazábal. El Gamoneu ahuman al principio, no al final como puede ser un Idiazábal, y ahuman teniendo ventilación, y por lo tanto ahuman durante muchos más días, ¿no? O sea, un Idiazábal te le meten en la sala el tiempo que sea, 6, 7, 8 horas, lo que sea, y coge su humo. Mientras que en el caso del Gamoneu, pues tranquilamente, y siendo los quesos recién hechos, están un día tras otro, porque además como hay ventilación, pues no aguanta mucho el humo. Y claro, a mí el sabor que aporta el humo en el Gamoneu, cuando luego tiene también maduración posterior y se van compensando y se van equilibrando, me pareció súper interesante. Y dije, esos aromas me gustan. Quiero hacerlo en una pasta tradicional, claro, de oveja. Y ahí fue cuando surgió el ahumado. Entonces es un ahumado que puedes pensar que es un tipo Idiazábal, es decir, una pasta prensada de oveja ahumada,
pero nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver Nada más con lejos la de la textura, esa textura más... Ni textura, ni corteza, Sí. ni el interior, los aromas como en el nuestro, pues son, claro, date cuenta que al final estamos haciendo un ahumado que se reitera muchas veces, pero muy poquito tiempo. Entonces, claro, al final la corteza, después de tanta reiteración, es súper ahumada, en comparación con cualquier otro ahumado, es mucho más ahumada, pero sin embargo, como los golpes de humo son más cortitos de tiempo, el interior es muy sutil, va Porque mezclándose. fue, yo creo que Diferente. el primero que os dio una gran alegría, en plan, Sí, en sí, el sí, World sí, Cheese, el World Cheese. el mejor queso ahumado del mundo, o sea Eso que es. fue una gran Sí, alegría, sí, sí, porque sí, ahí mola mucho y ahí ya está todo hecho, pero yo, que conozco a tu padre, que es un crack, pero yo me imagino llegando tú diciendo, papá, voy a ahumar el queso de toda la vida. Pues, ¿qué sucedió? Pues sí, la primera esa, bueno, pues ya la conoces. Te haces así de hombros, te haces así y dices, bueno, vamos a ver qué queréis hacer, vamos a ver qué no sé qué, vamos a ver qué no sé cuál. Pero luego te sorprendería que vino conmigo a ver qué serías del norte de Asturias. Wow. O sea que estoy hablando de hace 15 años y me dijo, oye, me iba a ir a Italia. No, ¿tienes programado el viaje? Digo, sí, pues me voy contigo. Y se vino conmigo. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí. Luego fue todo mucho más fácil, ¿no? Sí. Papá, quiero echarle trufa al queso. Porque Sí, ese es otro queso que a Mauro mismo es... Sí, yo creo que en la tienda el queso que más te piden con nombre y apellido, que es Campo-Oveja con trufa, es el tuyo. Yo creo que no hay otro queso que la gente te pida tan con nombre y apellido. Y al final es porque es un queso muy bien logrado, súper Sí. equilibrado y súper bueno. Sí, está muy bien equilibrado. Al final, el objetivo cuando haces cualquier variación en los quesos es que se respete la evolución del queso, los aromas propios del queso, lácteos, con aquello que aportas, ¿no? Y cuando eso se compagina, hay un equilibrio, hay una complementariedad, como pasa con el ahumado, como pasa con el trufado, el producto gusta. Porque antes, y para terminar con el ahumado, decías, fue el que primero os dio alegría, alegría igual y tal igual. Sí, pero realmente es un queso que 10-11 años después de aquello sigue encantando a la gente. O sea, no se trata de un día en el No es que un queso de moda. en el que eso es, en el que consigues un gran premio y tal, sino que realmente el queso guste. O sea, yo siempre digo que quiero seguir sacando productos y nuevos y tal, pero tiene que ser algo que realmente luego guste, porque si no tiene un punch inicial de producto nuevo, pero luego se cae. Es que eso es algo que tenemos que tener muy claro. Sí que mola mucho ganar un concurso, pero yo creo que el mejor concurso de nuestra clientela, Totalmente. día a día. Totalmente. Lo tenemos claro, Sí, ¿verdad? no, eso está claro. Entonces, volviendo al tema, con el trufado nos pasa lo mismo, ese buen equilibrio. Luego, además, teníamos en España un gran, hablando de quesos con trufa, un gran predominio del pecorino, del moliterno, del queso trufado italiano, que son quesos que normalmente tienen vetas de trufa inyectada, ¿no? Y entonces dar este salto Qué bien has quedado. a quesos De trufa. Bueno. Llenado de aceites, de Bueno, mezcla sí, de cremas, de champiñones, cremas. no es lo mismo, Entonces, no estamos en la misma guerra. dar ese salto a un queso en el que la trufa se añada en la elaboración, creo que es un salto que la gente que lo va probando y va viendo el cambio le interesa y le capta, ¿no? Y eso es lo que también está haciendo que sea un queso que llevamos con él 4 años, creo, y bueno, tiene un desarrollo tremendo. Sí. Y entre medias de uno y otro es cuando nació el CCL, el Campo-Oveja Corteza Lavada, que ese no está en la línea de lo que llamamos queso de autor, sino lo que llamamos afinos Campo-Oveja. ¿Por qué? Justamente por lo que comentaba antes, que siendo un queso que en la elaboración no tiene
prácticamente diferencia con la elaboración de lo que hacemos de pasta prensada, porque incluso es prensado, o sea, que es que la gente se piensa, que este queso es prensado, sí, es prensado. Sin embargo, es en el afinado, es en los trabajos de afinado, a base de mucho lavado de agua salada, cuando consigues pues, un desarrollo organoléptico totalmente distinto, que no se parece en nada, y una textura que no se parece en nada. Ese desarrollo de levaduras, en vez de mos, pues nos cambia el queso. Además, eso es muy interesante. También evolucionasteis. ¿Te acuerdas cuando empezamos Sí. en nuestro proyecto, en el proyecto Chispeante? Cuando era rudo, fuerte, claro, es amoniacal. Sí, claro, es que vamos a ver, las cortezas lavadas, lo que se va desarrollando, el Brevibacterium lineens, no tiene freno, por así decirlo. Es decir, el caballo desbocado. Claro, o sea, una vez que lavas y que has conseguido una buena implementación del Brevi y si sigues lavando, eso sigue actuando. Entonces, llega un momento en que tienes que parar, ¿vale? Como nosotros tenemos muy bien implantado el desarrollo del Brevibacterium, pues en menos de un mes se nos ha desarrollado perfectamente. ¿Qué pasa? Que como es un queso que sacamos con 2 meses al mercado, pues en el segundo mes le seguíamos lavando y claro, era tremendo, ¿no? El desarrollo Claro, dijimos, pero no podemos parar de lavar, porque si paramos de lavar, se nos seca. Y se nos empezaba a gritar las cortezas y tal, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo la piedra de toque para conseguir cambiar ese queso? En el desarrollo de Iotricum por encima del Brevi. Es decir, le dejamos de lavar y desarrollamos un poco Iotricum. El Iotricum nos paraliza la acción del lineens y empieza su acción, pero una acción muchísimo más tranquila, que nos da muchísima más vida, que no nos da esa intensidad, etcétera, etcétera. Bueno, y súper quesazo, porque aparte de lo rico que está, que toda la gente alucina, el año pasado Gran Cincho de Oro también, ¿no? Gran Cincho de Oro, así que súper contentos con ello. Queso de aquí. Sí, la verdad es que, hombre, de casi 1.400 quesos, solo 3 Gran Cinchos de Oro y que uno fuese este, pues la verdad es que es un subidón. Pero volvemos a las mismas. Lo que me interesa es que realmente guste y tal. Ahora estamos trabajando en esta línea de Afinados Campo Oveja, estamos trabajando en el próximo lanzamiento que tendremos, que no falta mucho. Nada, ya lo pondremos en marcha. Sí. Para verlo. Y bueno, es un queso que creo que va a estar... Tengo muy buena vibración. Sí. En la línea de afinado y también luego sacaremos un tercero en la línea de autor, que sacamos otro en su momento, pero que no llegamos a funcionar muy bien con él y le quitamos y vamos a sacar un tercero y luego estamos creando otras 2 líneas de trabajo también. Una que creo que es una línea con mucho futuro a nivel de darnos quesos extraordinariamente con un potencial extraordinariamente largo y brutal, que son el queso castellano, pero lo que tenemos pensado llamar añadas, el queso castellano envejecido en bodega subterránea a 7-8 metros durante 3 años, 4 años, 5 años. Wow. Los desarrollos son tremendos y bueno, pues poner en valor, igual que hablamos antes, un vino de 2.000 euros, porque es algo que es top y solo hay esto, pero mira, son la de Dios, pues en quesos que pueda haber lo mismo. Y cosas que no se han visto jamás. Claro. También. Y luego una última línea con la que estamos bastante ilusionados también, que es los quesos afinados en barrica de vino, y ahí sacaremos también alguna cosita, más como un proyecto más pequeñito, pero bueno, creo que es un proyecto muy bonito también. Qué chulo. Así que, muy bien. Yo creo que ya estamos listos para irnos a comer. Hoy vamos también a comer con Fernando y a otro gran. Antes de terminar, cuéntame,
¿cómo ves el futuro del queso? ¿Vale? En corto plazo, sé que estamos a mitad del 23, para que la gente que vaya escuchando estamos yo creo, en la época, desde que yo conozco, más liada. Más agitada, llevamos año y pico, el más agitado que he vivido en 25 años. ¿Y dónde crees que se va a posicionar? No creo que baje ya. No. Se va a posicionar falta de relevo generacional. Sí. Mucha especulación, ¿no? Con las leches, muchos problemas, bueno, grandes, ¿no? Grandes empresas. Vamos a ver, el futuro, antes hemos hablado de que tiene que existir la gran industria, por supuestísimo, y tiene que existir el queso de volumen, pero creo que eso se centrará en España, al igual que sucede en todos los países, o en casi todos los países del mundo, en vaca. Creo que la oveja y la cabra tenderá cada vez más a ser artículos de un valor añadido muy grande, y bueno, que a ver si no tenemos excesivas dificultades para tener una continuidad en leche de oveja y de cabra, ¿no? Que para mí tiene que pasar, evidentemente, porque sea muy bien valorada, muy bien pagada. Por eso digo que la gran industria no creo que pueda meterse mucho en el tema, porque tienen que ser quesos donde al final hay que poner en valor toda la cadena. Siempre se ha puesto en valor y siempre ha mandado en precios el último eslabón, que es la gran superficie, que son los que están apretando, que son los que apretan, etcétera, etcétera. Y sin embargo estamos virando a un momento en el que todos los eslabones de la cadena, es decir, la gran superficie, pero también el quesero y sobre todo el propio ganadero, está empezando a pintar algo y está empezando a decir, oye, mira, pues yo si no, macho, yo me voy. O sea, si sobro en esta ecuación, me voy. Y claro, como no sobra porque es la pieza esencial, pues... pero es lo que siempre le han hecho creer. Efectivamente. Entonces, y es que hay un gran problema de relevo generacional, como tú decías. Es que si no somos capaces de que exista ese relevo generacional, siendo verdaderamente atractivo el trabajo de ganadero, de pastor, pues mal futuro. Entonces, problema, relevo generacional en la España vacía. Claro. O sea, tremendo esos dos ecuaciones juntas. Claro. Bueno, y vamos ya para terminar. He visto ahí, tenéis un poco de revolución en... Cuéntame el futuro de Campo Oveja. Sí. Cuéntame cuál es el futuro que tú ves, por qué estás apostando por la obra que has visto, esos cambios. Sí. A ver, yo creo que yo llevo ya muchos años con puertas abiertas, es decir, que sería visitable. Antiguamente que no se visitara, que estos son mis secretos, ¿no? Yo todo lo contrario, es más, cuando empecé con todo esto del turismo, me vino más de un quesero, y alguno declarado, otro de incógnita, y alguno me lo preguntaba, ¿no? Y me decía, pero bueno, ¿y no tienes miedo a exponer todo, a decir cómo haces esto, cómo haces lo otro para conseguir el desarrollo tan bueno que tienes, etcétera, etcétera? Digo, si lo que hace falta es que haya mucho queso bueno en España y que se haga todo fenomenal, digo, yo encantado de la vida. Es algo que tenemos, que muchas veces nos creemos, y dime quién te va a imitar esto. Hacer igual no es posible. No se puede, lo primero de todo. Pero es que incluso, volviendo a las mismas, es que aunque lo hagas igual, como yo he dicho que hay tres patas, la primera no la vas a tener nunca igual, porque siempre va a ser otra leche que la que yo tengo y tal. Ya partimos de una diferencia. Luego, estas condiciones tampoco las vas a conseguir igual. Al final, es que es imposible, ¿sabes? Entonces, yo no tengo ningún problema, sino todo lo contrario. Quiero que la gente venga porque al final yo explico, doy formación, cultura quesera, y eso es lo que hace que vaya subiendo el consumo de queso en España, que lo hemos dicho 1000 veces, que es bajísimo. Que necesitamos subirle. Entonces, la forma para mí es abrir puertas, que la gente conozca,
y tal. Entonces, por eso la obra va sobre todo vinculada a eso, a generar espacios de cata, de taller, de exhibición de producto, donde tú puedas tener una verdadera experiencia, disfrutes de ella y quieras venir. Y hables con otro y la gente quiera venir y tal. Es esencial. Pues nada, pues mil gracias por recibirnos como siempre. A vosotros, como siempre. Solo decirte que siempre que venimos aquí, y hoy te tengo que transmitir también algo que siempre tengo muy claro, y por algo eres de los queseros que mejor caen. Y de los queseros que mejor caen entre los queseros. Y es verdad, lo tienes que tener claro. Eres una persona, lo que estás transmitiendo, abierta a ayudar, eres innovador, encima eres, pues eso, que vas creando no solo aquí, sino ayudando a otras. Ya que me lo creo, Andrés. No, si no, sabes, pues haría como siempre, me callo y ya está. No, pues de verdad tenéis, bueno, es una empresa preciosa, una familia bonita de verdad, de corazón. Muchas gracias. Así que mil gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. A ti. ¿Ya está? Ya está, pues Ahí estamos. despide. Eso era el jefe. Pues nada, muchas gracias a todos. Voy a volver a poner los quesos en el sitio porque he tenido que levantar quesos para poner el equipo de grabación que traemos y nos vamos a comer, que ya es la hora. Vamos para allá.